Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Pueden tomar la palabra. Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. La semana pasada comenzamos a ver las reglas del silogismo. Y vimos las primeras 4 reglas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el resto, pero antes voy a refrescarles sobre las primeras 4 reglas. Veamos. Recuérdense que es importante que ustedes manejen la tabla de distribución, ¿verdad? Es esta. El tipo de juicio A, el sujeto es distribuido, el predicado no distribuido. El juicio E, sujeto distribuido, predicado distribuido. Es el único que tiene sujeto y predicado distribuido. El juicio I, el sujeto no distribuido y el predicado no distribuido. Es el único juicio que no tiene distribuido ni el sujeto ni el predicado. Y el juicio O, el sujeto no distribuido y el predicado distribuido. Entonces, si ustedes manejan la tabla de distribución, no van a tener problema para resolver varios silogismos. Entonces, vamos a comenzar. La regla número 1, ¿se recuerdan? Debe tener 3 términos. Término mayor, término medio, término menor. Si aparece con 4 términos, entonces se invalida, como en este ejemplo. Todos los patos son animales, todos los gatos son mamíferos. ¿Verdad? Aquí tenemos pato 1, animal de 2, gatos 3, mamíferos 4. En dado caso, ocurra eso, se le llama falacia de los 4 términos. Voy a pasar de largo y si alguno de ustedes quiere que reparemos en algo de estas reglas que ya vimos, con gusto lo puedo detener. Licenciados, doctor, solo una consulta. En la falacia de los 4 términos no habría término medio porque ninguno se repite, ¿verdad? Exactamente. Aquí ese es el problema, ¿verdad? No hay término medio porque no hay ninguno que se repita. Muchas gracias, doctor. Bueno.
La regla número 2, el término medio debe estar distribuido, al menos en una premisa. El término medio, ahí está, vean, debe estar distribuido. Recuérdense la regla de distribución, aquí la empezamos a utilizar. Vean, en este ejemplo tenemos todos los triángulos son figuras geométricas. Algunos equiláteros son triángulos. Entonces, cuando tenemos todos los triángulos son figuras geométricas, estamos hablando del juicio A. Por lo tanto, el sujeto está distribuido. Triángulos, entonces, es parte del sujeto. Está distribuido. Algunos equiláteros son triángulos. Este es un juicio I. Y triángulos es el predicado, no está distribuido. Pero la regla nos dice que por lo menos una premisa debe estar distribuida. Aunque esté distribuida la primera, ya es válido. Y aunque no esté distribuida la segunda. Si incumple la regla, cuando el término medio no está distribuido en una de las premisas, se comete la falacia del término medio no distribuido. Todo perro es mamífero, algún animal es mamífero. Entonces veamos la distribución. El juicio A, todo perro es mamífero. Este juicio nos dice que el sujeto es distribuido, el predicado no distribuido. Algún animal es mamífero, este es un juicio I. Por lo tanto, no está distribuido ni el sujeto ni el predicado. Por eso, aquí ustedes ven que mamífero en la premisa mayor no está distribuido y tampoco en la premisa menor. ¿Qué significa eso? Que este es un silogismo inválido y se denomina falacia del término medio no distribuido. Licenciado, disculpe, hay unos compañeros que quieren entrar. A ver, dígame quién es, por ejemplo. Andrea Gómez, creo que. Andrea Gómez ya se encuentra en clase, disculpe. Andrea Gómez. Vamos a ver, porque fíjense que aquí no hay nadie que esté tocando la puerta. Bueno, parece que Andrea Gómez no está. A ver, ahorita acaba de llegar otro grupo de alumnos, pero acaba de tocar ahorita y ahí viene Andrea. Bueno, Gracias, Lick. Hoy sí ya. ¿no? Veamos este ejemplo. Algunos animales son buitres. Todo carroñero es buitre. Veamos. Algunos animales es un juicio I, ¿verdad? Eso significa que la distribución es no distribuido y no distribuido. Todo carroñero es buitre. Es un juicio A. Sujeto distribuido, predicado no distribuido. ¿Cuál es el término medio acá? Buitre. Entonces, tenemos el problema porque en ninguno de los dos casos está distribuido. ¿Verdad? Entonces, esta es una falacia. Fíjense que en la puerta está Rosario Bernal García, pero no le puedo dar ingreso. Vamos a esperar a darle ingreso porque no se puede. Está como congelada. Vamos a ver, regla número 3. Debe tener al menos una premisa universal. Esto sí ya es más común, ¿verdad? Aquí tienen el ejemplo en la parte de abajo, ninguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. La primera es una premisa universal, por lo tanto cumple el requisito. Pero vean este caso.
las dos premisas son particulares. Si ustedes encuentran esto, no pueden trabajarla porque no hay premisa que sea universal. Por lo tanto, se te llamaría falacia número 3. Vamos a ver si ya se puede dar ingreso. No sé qué todavía, no sé qué pasa. Bueno, vamos a dejar ahí a Rosario Bernal congelada. Veamos, jóvenes, reservan este silogismo, por favor. Militares es término medio, pero no podría ser válido porque no hay un silogismo universal. Ok, eso quiere decir que es un silogismo. ¿Cómo le llamamos? ¿Es una falacia? Número 3. Número 3, perfecto, muchas gracias. Así es como se denomina. Y llegamos a la regla número 4. Si tiene una premisa universal, la conclusión debe ser particular. Vean el ejemplo. Todo futbolista es deportista. Ese es un juicio universal, ¿verdad? Algún futbolista es médico. Este es una premisa particular. Eso quiere decir que la conclusión debe ser particular. Ahí tienen ustedes. Algún médico es deportista. Qué raro, ya hay varios alumnos que quieren entrar y no está como congelado esto. Vamos a ver. Vamos a esperar. Veamos este ejemplo. Todo futbolista es deportista. Algún futbolista no es médico. Todo médico es deportista. ¿Cuál sería el problema en este silogismo? Que no hay, que la conclusión tendría que ser particular porque hay una primicia particular. Exactamente, ¿verdad? Ese es el problema que tiene este silogismo. Porque la conclusión es universal. Si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal. Cuando esta situación no ocurre, existe una falacia existencial. Es lo que ocurre acá, vean. Todo partido es una institución democrática. Ese es un juicio universal. Ninguna institución democrática es corrupta. Es también un silogismo universal. Eso quiere decir que la conclusión debería ser también universal. Sin embargo, aquí es particular. ¿Qué quiere decir esto? Este silogismo está mal construido. Eso quiere decir que sería, ¿cómo le llamaríamos a este silogismo que tendría una conclusión particular cuando las dos premisas son universales? ¿Cómo le llamaríamos? Falacia existencial. Existencia. Exactamente. Muchas gracias. Ya ven, así es como se trabaja esto. Bueno, entonces vamos ahorita a comenzar la regla número 5. Solo vamos a ver si se puede organizar. Fíjese que no permite ustedes. Voy a refrescar la página, a ver si no. Ahora sí, ya pudieron ingresar. Bueno, vamos a ver.
Vamos con la regla número 5. La regla dice, debe tener al menos una premisa afirmativa. De 2 negaciones, no hay conclusión válida. Las 2 premisas pueden ser afirmativas o solo una, pero no En puedes pantalla, doctor. a las 2, perdón. No está presentando, doctor. Perdón ahorita. Sí, es que para darle ingreso a los alumnos, el sistema me sacó y empecé otra vez. Ahí estamos. Hoy sí, ¿verdad? Entonces, Gracias. la regla número 5 es que debe tener al menos una premisa afirmativa. Las 2 pueden ser afirmativas, pero las 2 no pueden ser negativas. Puede ser una afirmativa y una negativa. Entonces, veamos este ejemplo. Ningún norteamericano es centroamericano. Algunos centroamericanos son guatemaltecos. ¿Ven? Esta segunda es afirmativa. Entonces, quiere decir que en este caso no hay problema. La conclusión va a tener que ser particular, negativa. ¿Verdad? ¿Por qué va a ser particular? Porque aquí tenemos una premisa particular. ¿Por qué negativa? Porque la premisa mayor es negativa. Esas 2 razones significan que la respuesta, o sea, la conclusión, debe ser particular, negativa. Veamos este. El siguiente ejemplo es una falacia de premisas excluyentes, porque las 2 premisas son negativas. Vean entonces acá. Ningún norteamericano es centroamericano. Algún centroamericano no es guatemalteco. Vamos a ver. Como ven ustedes aquí, no se puede trabajar esta, porque ninguna de las 2 premisas es afirmativa. Estas 2 son negativas. Si a ustedes les aparece, estamos frente a una falacia de premisas excluyentes. Bueno, ¿alguna duda sobre la número 5, jóvenes? No, ¿verdad? Bueno, vamos con la 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa, lo que vimos ya anteriormente, ¿verdad? Si el silogismo tiene una premisa negativa, la conclusión siempre debe ser negativa. Aquí tenemos el ejemplo. Todos los lápices son útiles escolares. Algunos crayones no son útiles escolares. ¿Ven? ¿Cuál es el término medio acá? Útiles escolares. Ok, entonces nos quedan lápices y crayones. ¿Cuál es el término mayor? Lápices. ¿Verdad? Bueno, entonces la conclusión, recuérdense siempre, S es P. Pero como en este caso, tenemos una premisa particular, ¿verdad? Negativa. Entonces, eso ya nos determina que la conclusión debe ser particular, negativa. Ahí la tenemos. Cuando el silogismo no cumple la regla, comete la falacia de conclusión afirmativa. Ahí está el ejemplo.
Todos los lápices son útiles escolares. Algunos crayones no son útiles escolares. Entonces, como ven, la primera premisa es universal, afirmativa. La segunda es particular, negativa. Y vean la conclusión, algunos crayones son lápices. ¿Cuál es el problema aquí en este caso? Que la conclusión es afirmativa. Sí, porque tendría que ser negativa, ¿verdad? Ya que tenemos en la segunda premisa un valor negativo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en este caso, si ustedes ven un silogismo así, eso significa que es inválido. En el caso que las dos premisas sean afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Esto es de cajón, ya verdad, usted lo sabe. Aquí tenemos todos los zapatos son industriales. Todos los zapatos, todo zapato pero aquí el problema que tenemos, no, aquí estamos bien, ¿verdad? Porque tenemos dos afirmativas. Y como tenemos el término aquí mayor, perdón, menor, este es particular, entonces la conclusión debe ser particular. Y aquí tenemos algunos mocasines, son industriales. Bueno, vamos a ver. En ese silogismo se comete falacia porque no se cumple la regla. Dos premisas afirmativas, pero la conclusión es negativa. Véanla, por favor, jóvenes. Todos los zapatos son industriales. Algunos mocasines no son mocasines. Así es. ¿Alguna duda sobre esta parte, jóvenes? Ninguna. Ahora pasamos a la regla número 7. Esta tiene dos partes. Si un término S, que es el término menor, o P, que es el término mayor, está distribuido en la conclusión, debe estarlo en su premisa. Los términos mayor y menor no deben ser tomados con mayor extensión en la conclusión que en la premisa donde aparezcan. Vamos a ver paso esto. Si en la conclusión se afirma algo más general que en las premisas, ya no es un juicio deductivo. Entonces, aquí tenemos el incumplimiento de la regla 7 causa dos falacias formales, ¿verdad? Tenemos ilícito mayor si el problema lo detectamos en el predicado. Puede tener ilícito menor si el problema lo localizamos en la S. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Creo que aquí me alerté este. Veamos acá. Todos los caballos son veloces. Ningún burro es veloz. Ahora, ¿cómo comprobamos? Vean, aquí tenemos ningún burro es caballo. Cuando vamos a trabajar la regla número 7, le tenemos que poner mucha atención a la conclusión. Entonces decimos ningún burro es caballo. Empecemos entonces con el término burro. ¿De dónde fue tomado burro? Fue tomado de la premisa menor. Veamos, ¿está distribuido o no este término?
en la premisa menor. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí está distribuido porque es un juicio E y juicio E distribuye sujeto y predicado. Ok, muchas gracias. Ven, aquí está distribuido, porque es universal negativo. Ahora veamos caballo. ¿Este término está correcto, jóvenes, o no? Sí está distribuido también. Está distribuido en la primera premisa, ¿verdad? Porque esa es premisa A. Ahora pero veamos en la conclusión, no. En la conclusión. En la conclusión está distribuido, por eso estamos viendo. Sí, entonces lo que tenemos que ver es si en la premisa donde se tomó, este término está distribuido. Y ustedes lo ven, aquí está caballo, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos caballo, que es parte de del juicio A, ¿verdad? Es un sujeto. Eso quiere decir que como sujeto está distribuido. Bueno, ¿estamos bien con ese, jóvenes? Ahora veamos el de abajo. Ningún veloz es lento. Algún caballo es veloz. Aquí el término medio es veloz, por lo tanto lo descartamos. Y tenemos caballo y lento. Caballo va a ser el término menor y lento va a ser el término mayor. Entonces, nos da una conclusión que dice, algún caballo no es lento. ¿Ven? Ahora veamos si está distribuido. Fíjense que aquí tenemos caballo, está tomado de la premisa, de la segunda premisa. ¿Está distribuido o no, jóvenes, ahí? Ahí no está distribuido. No está distribuido. No está distribuido. Bueno, entonces nos vamos al segundo. Nos vamos a lento. Lento, que es el predicado. Y buscamos en las dos premisas y vemos que en esos dos está distribuido. Eso quiere decir que este es una conclusión válida, porque por lo menos uno de los términos está distribuido. Doctor, una consulta. Por ejemplo, usted está diciendo ahorita que cualquiera de los dos que esté distribuido, y si el otro no está distribuido, se vuelve una falacia al término mayor o menor. No necesariamente, sencillamente vamos a ver, si no está distribuido, depende si recae en el sujeto de la conclusión, será ilícito menor. Si recae en el predicado, que es P, sería ilícito mayor. ¿Pero sigue siendo correcta o sigue? No, ya no es correcta, porque tiene un ilícito. Okay. Ahí tenemos esto, mira. Ahí están ya trabajados los dos elementos. Ahora veamos el ilícito mayor. Este silogismo no cumple la regla número 7. Veamos por qué. Todos los caballos son veloces. Vean la parte de abajo, tenemos ningún burro es veloz, ¿verdad? Entonces empecemos a ver por veloz. Fíjense que veloz aparece en la primera premisa. ¿Cuál es la distribución de la primera premisa, jóvenes? Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Ajá. Entonces quiere decir que veloz no está distribuido. Ahora veamos el siguiente. ¿Captan esta idea, jóvenes? Sí, Lick. Bueno,
Sí, licenciado. Vamos a ver. Ahora veamos acá. La falacia del ilícito mayor es cuando el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Veamos. Todos los tejanos son norteamericanos. Ningún californiano es tejano. ¿Cuál es el término medio? Tejano, ¿verdad? Entonces nos quedaría la conclusión de esta manera. Ningún californiano es norteamericano. Ahora bien, veamos si los términos de este ejemplo están bien distribuidos. Veamos, ningún californiano es norteamericano, esa es la conclusión. Entonces empecemos por californiano. Ustedes ven que californiano está en la premisa número 2, ¿verdad? La premisa menor. Aquí está. ¿Está distribuido o no está distribuido, jóvenes? Sí, está distribuido. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta? Ahí ya salvamos eso. Ahora veamos el siguiente término, el predicado. El predicado está tomado de la primera premisa. La primera premisa es tipo A. ¿Está distribuido el predicado, jóvenes? ¿Sí o no? No, doctor. No. No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes ven. Si no está distribuido, quiere decir que ella sigue siendo, este tiene que ser un juicio que no es válido, ¿verdad? Porque vean, aquí tenemos norteamericano y aquí en la primera, que es juicio A, el predicado es no válido, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Estamos, Lick. Bueno, vamos a ver. Aquí lo tienen ustedes. Siempre hay que hacer esa tablita que está del lado derecho. Así ustedes no se confunden. Porque mire, el juicio A es sujeto distribuido, predicado no distribuido. Juicio E. Ningún californiano es tejano. Esos dos están distribuidos. Ahora, vean en la parte inferior. Este es la conclusión. Veamos, norteamericano aquí está distribuido. ¿Está distribuido o no en la premisa de donde se tomó, jóvenes? ¿Sí o no? No está distribuido. No, doctor. No está. Porque ese es juicio A, ¿verdad? Y por lo tanto, en este caso, no está distribuido. Bueno. ¿Estamos bien ahí, ¿verdad, jóvenes? Aquí está la explicación. Aquí la tienen ustedes. Veamos solo la parte de acá. Críticos del capitalismo. Ese es el sujeto. ¿De dónde fue tomado? De Críticos del capitalismo, de la segunda premisa. ¿Está distribuido o no, jóvenes? No está distribuido en la segunda premisa. Bueno, eso quiere decir que ya tenemos un problema. Pero veamos el siguiente. Valientes. ¿Está distribuido valientes? No está distribuido. No está distribuido. Ok. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí tenemos la falacia del ilícito menor. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Doctor, una duda, buenas tardes. Disculpe, Buenas obligatoriamente
¿los dos tienen que estar distribuidos para que sea válido o no? No, no. Con que uno esté distribuido va a ser sobra. Le voy a mostrar un ejemplo acá. Gracias, doctor. Vean, que bueno, los dos son distribuidos. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio, porque puede que el sujeto esté distribuido y el predicado no. ¿Verdad? Pero si está distribuido el predicado o el sujeto, ya con eso basta. Aunque el otro sea incorrecto. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, vamos a ver. Hagamos este ejercicio. A ver, denle, jóvenes. ¿Qué hacemos primero? Ubicar el término medio que es tejano. Bueno, y entonces, sí, dígame. El término mayor sería americano y el término menor californiano. Vaya, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Ningún californiano es americano. Ya tenemos ahí. Ahora, veamos. Empecemos por californiano. Californiano está en la segunda oración. ¿Está distribuido o no está distribuido californiano? Sí, está distribuido. Aquí está distribuido. Entonces, aquí sería distribuido y distribuido, ¿verdad? Porque es juicio E, perdón. Y Entonces, ahorita nos toca americano, ¿verdad? Veamos en la primera, todos los tejanos son americanos. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio A. ¿Cuál es la distribución del juicio A? Tejanos, sujeto distribuido, predicado no distribuido. A, ¿verdad? Bueno, ahorita veamos. Sí, aquí tiene, ¿americano está distribuido o no está distribuido? no está distribuido. No, no está distribuido. No está distribuido. Ven, ahí tenemos el problema, ¿verdad? Porque fíjense que, como ven, californiano está distribuido, no hay problema, pero no americano. Porque no está distribuido en la conclusión de dónde se tomó. ¿Cuál es esa conclusión? ¿Cuál es esa premisa? La número 1, todos los tejanos son americanos. Pero como ustedes ven en el lado derecho, americanos, en este caso, no está distribuido. Bueno, Doctor, entonces la respuesta, perdón, la respuesta se toma como correcta, ¿verdad? Aunque americano no esté distribuido. No, si está, cuando usted hace la conclusión y verifica si alguno de los dos elementos está distribuido, entonces el silogismo es correcto. Pero si no está distribuido, tiene que ponerle si es ilícito mayor o ilícito menor. En este caso, ¿qué tipo de ilícito sería, compañera? ¿Ilícito del término mayor? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ahí? Americano. Sí, americano, pero entonces ese es... la regla número 7 sería la que sí. ¿Es sujeto o es predicado? Entonces quiere decir, sí, si es predicado quiere decir que es ilícito
mayor. ¿Estamos ahí, jóvenes? Si alguien tiene duda, con mucho gusto lo resolvemos. Una pregunta, doctor. O sea que cuando el predicado no está distribuido, siempre va a ser falacia formales de ilícito mayor. Si no está distribuido, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, ahora veamos el siguiente. Ahí está, miren, cabal, ¿verdad? Veamos este. Veamos este, jóvenes. Trabajen en este. Término medio perros, término mayor animales y término menor mamífero. Entonces quedaría todos los mamíferos son animales. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces, todos los mamíferos son animales. Veamos entonces la distribución. Veamos la primera premisa. Todos los perros son animales. ¿Cuál es la distribución ahí? Es juicio A, los perros están distribuidos y animales no distribuidos. Ahí está. Ahora veamos el siguiente. Juicio A también. Sí, es sujeto distribuido Sujeto y predicado no distribuido. Ya fíjense que eso es todo lo que hay que hacer. Entonces vienen ustedes y dicen, vamos a ver. Primero veamos mamíferos. Mamíferos, mire, aquí no está distribuido. ¿Verdad? Ahora veamos animales. Tampoco está distribuido. ¿Ve? Porque es un juicio A. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este caso, jóvenes? Ese es un ilícito menor. Fíjense que tiene los dos ilícitos. Sí, exacto, eso iba a decir porque el sujeto no está distribuido y el predicado tampoco, entonces... Sería solamente falacia número 7, doctor. Sí, pero hay que señalar que tiene ilícito en los dos. Es falacia número 7, tiene ilícito menor y también ilícito mayor. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Por el momento sí, doctor. Bueno, ¿hay alguna duda en relación a esto? Porque es, podríamos decir, la regla más complicada. Recuérdense, tiene ilícito menor y también ilícito mayor. Y así como esta, Lick, entonces, ¿cómo sería? Es falacia número 7, ilícito menor, ilícito mayor. Los dos, porque si usted ve, tiene los dos, son ilícito menor. Ilícito menor y mayor, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, entonces, ¿por qué la regla dice, la regla indica que si está distribuida una conclusión, también debe estarlo en su premisa? Entonces, cuando no está distribuida una conclusión y en su premisa tampoco se comete el ilícito. Sí, exacto. Es que vea, usted ya para ver esto tiene que sacar la conclusión, ¿verdad? Entonces empieza, veamos, el sujeto es mamífero, ¿verdad? Y ve, ¿está distribuido en su conclusión, sí o no? Perdón, en su premisa, ¿está distribuido, sí o no?
No. No. Bueno, ya tenemos el ilícito menor. Ahora veamos animales. Animales está en la primera premisa. ¿Está distribuida o no? Tampoco. No está distribuido. Entonces tenemos también la falacia número 7 de ilícito mayor. ¿Hoy sí, jóvenes? Sí, Lick, estamos. Sí, doctor. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Ahí está. ¿No distribuido o no distribuido? Veamos unos ejercicios. A ver, trabajen jóvenes. Recuérdense que cuando estamos trabajando las falacias, hay que recorrer todas las falacias. Empecemos. ¿Cuál es la primera? Tiene que tener 3 términos. Exacto. Esa tiene los 3 términos, ¿verdad? No hay problema. ¿Cuál es la segunda? El término medio debe estar distribuido, al menos en una premisa. Veamos entonces. El término medio no está distribuido en ninguna de las dos porque es comen bueno. y es predicado del juicio A. Ok. Entonces, ¿cómo se llama esta falacia? Falacia número 2. Falacia del término medio de distribución. Término medio no distribuido. Exactamente. ¿Ven? Entonces, como ya comprobaron eso, ya lo dejan ahí, porque no pueden seguir, ya que es un silogismo inválido. ¿Comprenden? Sí, Lick. Sigamos ese. Aristóteles era filósofo. Aristóteles era griego. Trabájenlo, por favor. No se puede porque No se ambas son puede. particulares. Y no tiene No 3 cumple con la regla número 3. Así es, no cumple con la regla número 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le van a poner? Falacia número 3, ¿verdad? Porque los dos son particulares. A ver, todo carnívoro es cuadrúpedo. El caballo es cuadrúpedo. ¿Cuál es el término medio? Cuadrúpedo. Cuadrúpedo. Bueno. Ahora revisen todas las reglas. Incumple con la regla número 2, que sería el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Por lo tanto, no está. Y se falacia al término no distribuido. Vamos a ver. Exactamente, como ven, esa es una falacia. Entonces, no lo pueden trabajar porque es un silogismo inválido. Veamos el siguiente. Las dos premisas son particulares, no hay ninguna universal. Veamos este. A ver, jóvenes. El término medio no está distribuido en ninguna de las dos premisas. Exactamente igual, ¿verdad? No está distribuido. Entonces, ¿cómo le van a llamar? Falacia del número 3, término no distribuido. Término no distribuido. Ok, ya ven. Ven que no es difícil. Así es como se trabajan las reglas. Ustedes tienen que agarrar la lista y pasar una por una. Y si logran pasar las 7 reglas, quiere decir que el silogismo es válido. Se lo digo porque ustedes lo pueden hacer mentalmente, pero más vale que lo hagan en orden. Pasen regla por regla. Así ustedes se aseguran
si está o no está, si es o no es inválido. Bueno, le vamos a recordar entonces las reglas, ¿verdad? Un silogismo debe tener 3 términos, no 4. El término medio debe estar distribuido, al menos en una premisa. 3. Debe tener al menos una premisa universal. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. 5. Debe tener al menos una premisa universal. 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Vamos a ver. Y la 7, si un término puede ser sujeto o predicado, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa donde aparece. Este es el último que trabajamos. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, doctor. Estamos listos. Bueno, entonces, ahí estamos ya con las 7 reglas. Recuérdense, la última es la que debe verse, las dos, tanto el sujeto como el predicado de la conclusión. Y eso nos va a permitir determinar si hay ilícito menor, si se refiere al sujeto de la conclusión, o ilícito mayor, si se refiere al predicado de la conclusión. Eso es todo. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, les agradezco la atención a la clase. Estamos listos. Gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde, doctor.